Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. No nada más es relevante para los dermatólogos, sino también como es una enfermedad que tiene otras afecciones en otras mucosas, genital, oral, pues también puede llegar a ser de relevancia para ginecólogos, por ejemplo, para maxilofaciales, para pediatras, porque también vamos a ver las manifestaciones cutáneas en niños. Entonces, inclusive como estos pacientes se llegan a necesitar tratamiento en terapia intensiva o en unidad de cuidados para quemados, pues también inclusive para el cirujano plástico, para el internista, para el intensivista. Por lo tanto, bueno, sin más, vamos a comenzar con un caso clínico. Vamos a comentar este caso clínico que llegó al Hospital Central en San Luis Potosí cuando yo era residente. Y se trata de una chica de 16 años de edad, la cual es originaria de San Luis Potosí, de un estado que se encuentra más o menos como en el centro de México. Y además San Luis Potosí, como observamos aquí, tiene como la figura del estado como si fuera de un perrito, bueno, de un perro escocés. Bueno, pues más o menos aquí como por la patita del perro de esta ciudad que se llama Armadillo, era originaria esta chica de 16 años de edad. Ella era estudiante sin ningún antecedente médico de importancia. Sin embargo, lo que ella presentaba era una familia disfuncional, por lo tanto ella se sentía pues con estrés o con ansiedad por la situación familiar que ella estaba presentando. Negó el resto de antecedentes personales patológicos y bueno, ella comenzó el día 1 con ingiriendo 6 tabletas de carbamazepina. Esto pues porque una vecina le recomendó que para la ansiedad, para que estaba presentando por, como digo, la disfunción familiar, pues que tomara carbamazepina. Fue un consejo de la vecina y se tomó 6 tabletas. Un día después empezó con alergia o ronchas, así lo describe ella, en la piel, sobre todo en cara, pecho y extremidades, y dice que se acompañaba de ligero edema facial. Posteriormente comenzó con fiebre, la dermatosis se empezó a diseminar a otros sitios, empezando a ver inclusive ampollas en mucosa oral y mal estado general con astenia, dinamia, por lo que en su comunidad le fue tratado con clofenamina, loratadina e hidrocortisona. Sin embargo, al no presentar mejoría, fue que llegó con nosotros allá al Hospital Central en San Luis Potosí. Y llegó de esta forma. Vemos a una paciente con una dermatosis. En estas imágenes solamente presento cara, pecho y extremidad. Sin embargo, lo presentaba inclusive en abdomen también. Y la cual se caracterizaba por máculas eritematosas, pero un poco eritematosas obscuras, o más cafés o más grises. Y llama la atención como en mucosa oral observamos cómo tiene también escasa costra hemática, y aquí observamos un signo que vemos que se llama signo de Nikolsky, que es cuando nosotros hacemos una leve raspón superficial, vemos cómo se desprendía en ciertas áreas, no en todas las áreas se desprendía la piel. Entonces, al resto de la exploración física observamos cómo tenía temperatura de 38 grados, con frecuencia cardíaca levemente elevada, respiratoria en el límite. No había áreas de desprendimiento cutáneo, sino hacíamos Nikolsky, y Nikolsky nada más era en ciertas áreas. Presentaba además en ojos conjuntivitis, erosiones orales en mucosa, y en vagina presentaba una secreción blanco-amarillenta no fétida. Tenía disminuido el estado de alerta de forma leve y sin otras afecciones sistémicas. Por el antecedente de la carbamazepina, por el cuadro clínico que presentaba cutáneo, por las lesiones en mucosa oral y el Nikolsky, se hizo diagnóstico de síndrome de Steven-Johnson. Sin embargo, esta paciente, se siguió estudiando y observamos en sus laboratorios como los únicos que presentaba relevantes eran en el examen general de orina, presentaban leucos y además bacterias abundantes. El tratamiento inicial que se ofreció a esta paciente fue pues con omeprazol, con hidratación con solución salina. Además se le dio metilprednisolona. Como ella refería que sus lesiones eran muy dolorosas,
las lesiones cutáneas, pues se le dio una infusión de fentanil y aparte se le protegió con heparina. De forma cutánea, en el tratamiento se le dio betametasona en crema, y además para las lesiones de mucosa oral se le indicó solución Filadelfia que realizara colutorios. Sin embargo, ella al tercer día de estancia hospitalaria observamos cómo el desprendimiento cutáneo ya era más evidente. Vemos ahora sí ampollas grandes, como lo observamos en este sitio. Vemos ahora sí la afección más generalizada, como lo observamos también acá. Y además, aquí quiero ejemplificar las ampollas que tenía y el desprendimiento, que aquí es obviamente que aquí si le hiciéramos Nikolsky, pues ahora sí que se iba a venir toda esta piel. Y vemos ya las erosiones que llega a presentar. Por lo tanto, esta paciente se revaloró y ahora el diagnóstico fue de una necrosis epidérmica tóxica o síndrome de Lyell, como vemos aquí. Y es precisamente con el tema con el que vamos a comenzar, sabiendo que necrosis epidérmica tóxica y síndrome de Stevens-Johnson se presentan hasta, en cuanto a su incidencia por millón de personas, el síndrome de Stevens-Johnson es más frecuente que la necrosis epidérmica tóxica. Dependiendo de la población en la que se haya hecho el estudio, va a ser la incidencia que estoy comentando aquí, pero más o menos va en esta relación. Aquí en asterisco estoy marcando la población pediátrica y observamos cómo la incidencia es menor en población pediátrica que en la población general. En cuanto a la edad, también aquí lo reforzamos en esta gráfica, como vemos como en etapas más tempranas de edad, en la infancia, es menos frecuente. Aquí vemos cómo es de 1 a 10, de 10 a 20 años de edad, y posteriormente vamos aumentando en edad. Y vemos cómo es menor conforme y va avanzando la gráfica, va habiendo más casos en la etapa adulta. Y en cuanto a género, observamos en esta tabla cómo, si bien afecta a hombres tanto a hombres como a mujeres casi por igual. Ahora, estos pacientes, ¿de qué van a morir? Pues bueno, su mortalidad en general del síndrome de Stevens-Johnson tiene una mortalidad del 5% y de la necrosis epidérmica tóxica del 30%. Nuevamente vemos la mortalidad en la población infantil de la necrosis epidérmica tóxica y observamos cómo va del 0 al 7%, es decir, en niños la mortalidad también es menor, y estos pacientes mueren sobre todo de sepsis, de infecciones por dos agentes principales, aureus y Pseudomonas aeruginosa. Entonces aquí vemos un poco a grandes rasgos la epidemiología de esta enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo, hay varios que hay que tomar en cuenta. Aquí entre paréntesis les pongo los factores de riesgo, la odds ratio de cada factor de riesgo. Vemos que el cáncer es uno de los factores de riesgo que se han postulado, sobre todo cuando se refiere a cáncer de hueso y de ovario. También enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus eritematoso sistémico. Observamos también que en inmunocomprometidos, sobre todo en pacientes con VIH, se ha postulado que ellos tienen inclusive hasta 100 veces más riesgo de presentar síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica respecto a aquellos pacientes que no tienen VIH. También se ha observado que pacientes con falla renal aguda pueden tener riesgo, los acetiladores lentos, y muy importante la genética, ya que se ha determinado en varios estudios que ciertos HLA pueden llegar a participar, o bueno, más bien ser un factor de riesgo en cierta población determinada para presentar mayor o menor predisposición de presentar esta enfermedad cuando se adquiere en la ingesta de cierto fármaco. Por ejemplo, en esta última, si bien en cuanto a HLA se han descrito múltiples estudios y múltiples HLA asociados a síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica, quiero presentar nada más los asociados a la carbamazepina y al allopurinol, ya que son los estudios que más se han realizado. Sobre todo, por ejemplo, en carbamazepina se ha postulado que el HLA B1520 y el HLA 3101 son los que más se han asociado cuando está presente ese HLA en la población. Se ha asociado más a presentar síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica cuando se les da carbamazepina, sobre todo en población asiática, que es en la que los estudios que se ha realizado precisamente estos HLA, se han estudiado estos HLA.
A pesar de que, por ejemplo, estos HLA se han estudiado en la población asiática y que se ha observado ser factor de riesgo para ellos, por ejemplo, estos mismos HLA se han estudiado en la población europea y se ha visto que en ellos no es un factor de riesgo. Entonces, por eso les comento que aquí es dependiendo de la población en la que se haya hecho el estudio, que para unos sí es factor de riesgo y para otros no. O el allopurinol, por ejemplo, comentar también que es el HLA-B5801, también sobre todo en población asiática. Estos son los principales, pero hay muchos otros. Los clásicos son estos, hasta ahora que se han postulado y en la población que se ha hecho. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, hay que saber que hay tres etiologías por las cuales puede desencadenarse el síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Número 1, fármacos. Y esto es por mucho la más frecuente. Vemos cómo en el síndrome de Stevens-Johnson se pueden encontrar hasta el 50% de las ocasiones que es un fármaco el que lo generó, y en necrosis epidérmica tóxica podemos identificarlo hasta en el 95% de las ocasiones. Para saber qué tipo de fármaco es el que está implicado, hay un algoritmo que se llama algoritmo de Allen, que este algoritmo es el que te dice la probabilidad o no probabilidad de que un fármaco pueda generar síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica. Entonces es así con este algoritmo que se ha observado cuáles son los fármacos que más probabilidad tienen de presentar síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica, y se ha observado que son los anticonvulsivos, sobre todo los aromáticos, los que llegan a presentar hasta un 20 a 46 casos por cada 100.000 nuevos usuarios que pueden llegar a generar esta enfermedad. Dentro de los aromáticos tenemos a la fenitoína, fenobarbital, lamotrigina y carbamazepina, teniendo entre ellos, sabiendo que de entre ellos pueden tener inclusive como reacción cruzada. Y el más frecuente es la fenitoína, y esta por mucho es la más frecuente, pero también el resto. Aquí observamos también que el fenobarbital, nada más quiero comentar cómo en casos recientes se ha observado que no se ha postulado como un fármaco que genere esta enfermedad. Sin embargo, esto se ha más bien postulado porque recientemente se ha cada vez utilizado un poquito menos, no porque en realidad no lo genere, sino que más bien en estudios viejitos o de un poquito más de antigüedad, sí vemos que se tenía una buena proporción de casos generaba el fenobarbital, síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica. Aquí quiero comentar que si bien pues esto es muy difícil, pues porque en ocasiones los neurólogos podrán decir, pues bueno, pues a nuestros pacientes si lo tenía con carbamazepina para controlar, no sé, cierta enfermedad, pues y yo le quiero dar algún otro anticonvulsivo que también pudiera ayudarle para sustituir la carbamazepina por este otro, pero pues ya dijimos que pudieran llegar a tener reacción cruzada, pues ¿cuál voy a elegir? Bueno, pues los estudios también han observado, según el algoritmo de Alden, que es el levetiracetam, el fármaco que no se ha asociado tanto o no se han descrito de hecho síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica. Entonces este podría ser una buena alternativa si es que nuestro paciente tiene alguno de estos medicamentos y desarrolló necrosis epidérmica tóxica o síndrome de Stevens-Johnson. Ahora, en cuanto a otros fármacos que también pueden llegar a generarlo, están en segundo lugar los antibióticos, y de estos los antibióticos por mucho es las sulfas los que más lo han llegado a presentar. Se ha postulado que las sulfas es el que más se llega a presentar, no por el hecho de ser sulfa, sino porque habitualmente se acompaña del trimethoprim. Entonces de por sí la sulfa ya tiene una probabilidad elevada, todavía aumentamos esa probabilidad con el trimethoprim. Por eso es que también la sulfa se ha postulado como un fármaco bastante con frecuencia que causa este síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica. Sin embargo, hay otros como los antirretrovirales o ciertos betalactámicos que también se ha observado que con frecuencia lo pueden llegar a causar. AINES también, sobre todo los COX-2, y otros, sobre todo el allopurinol, ya dijimos de los HLA que pueden estar predispuestos para presentarlo la enfermedad con el allopurinol, sobre todo en comunidad europea. Ahora, infecciones también es otra de las causas, sobre todo aquellos de la familia del herpes, y no solamente por este virus, sino también, por ejemplo, por los parvovirus o de las bacterias. Sobre todo se ha postulado que el micoplasma.
Y por último, las inmunizaciones, es decir, las vacunas, pero también estas han sido bastante infrecuentes que lleguen a generar, una vacuna llegue a generar síndrome Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica, pero sí se han descrito ciertos reportes de caso. Esto es en general, pero también observamos cómo en este cuadro nos dice solamente la etiología, pero en niños, y no lo quiero desglosar, nada más quiero comentar cómo en niños la etiología sigue siendo la misma y casi siempre en la misma proporción. Primero fármacos y posteriormente en segundo lugar infecciones y ya menos frecuente, como les digo, otras causas. Y de los fármacos también que van contra sobre todo que se utilizan contra la epilepsia, pues también han sido los que han predominado en niños. Ahora, en cuanto a cómo se llega a desarrollar esta enfermedad, la fisiopatología, bueno, pues tenemos tres mecanismos principales que quiero ejemplificar en este dibujo. Vemos cómo hay primero la ingesta del medicamento, ya sea vía oral, por gotas oftálmicas o de forma sistémica, intravenosa, intramuscular. Posteriormente este fármaco entra a la circulación y la principal vía que se ha postulado es esta que está aquí abajo, es en que el fármaco es captado por las células presentadoras de antígeno y presentado posteriormente hacia los linfocitos CD8 y a células natural killer, y estas dos células han sido las que se han observado que son las principales pues para que se desarrolle esta enfermedad, y estas dos van a secretar una sustancia muy importante que es la granulicina. Esta granulicina se ha observado que es la principal molécula o la más importante para desarrollar síndrome Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica, inclusive llegándose a encontrar en la ampolla y de forma sistémica también. Esta granulicina posteriormente, genera apoptosis también del queratinocito. No solamente esta vía, sino también se ha postulado otra vía, sobre todo en la que interviene el TNF-alfa y el interferón gamma, en el cual se ha observado que puede activar el fármaco a través de estas moléculas, la vía FAS ligando. Recordar que esta vía es la que interviene en la apoptosis, sobre todo a través de las caspasas 8, y al activarse esta vía pues también genera apoptosis del queratinocito. Y una última vía en la cual también intervienen las células presentadoras de antígenos, las cuales van sobre las células T y hacen que estas células T, también CD8, secreten además perforina y granzima B, y también generan esta necrosis masiva pues del queratinocito. Y ya una vez que tenemos estas tres vías, observamos cómo al haber necrosis del queratinocito va a generar estos queratinocitos muertos, y el hecho de haber queratinocitos muertos pues va a generar que un queratinocito se desprenda de otro queratinocito y de otro queratinocito. Entonces van a estar como sueltos, vamos a decirlo así, estos queratinocitos necróticos, de tal forma que este espacio que hay entre un queratinocito y otro va posteriormente a llenarse de líquido y va a generar la ampolla, como lo observamos aquí. Y posteriormente, ya que está formada la ampolla, vamos a observar cómo el techo de la ampolla se puede romper y generar el que haya después solamente esta costra o el desprendimiento del techo de la ampolla. Esto lo voy a ejemplificar en las siguientes diapositivas, pero ahora a nivel histopatológico, para que veamos cómo correlaciona, y observamos cómo esta ampolla subepidérmica se empieza a formar, dijimos, por los queratinocitos muertos. Entonces, en etapas tempranas, precisamente se va a ver un patrón vacuolar en la epidermis, y sobre todo se va a observar queratinocitos necróticos, como lo observamos aquí, pero esto de forma temprana. Y ya de forma tardía vamos a ver cómo es cuando hay mayor necrosis, pues se va a desprender toda la epidermis formando una ampolla subepidérmica. E inclusive, pues, como observamos aquí, vemos que ya está rota el techo de la ampolla, y posteriormente vamos a observar como ya una microfotografía en la que ya no hay epidermis, solamente esto sería en etapas ya tardías, en donde ya nada más hay una erosión en el sitio donde estaba previamente la ampolla. Y aquí me sirve también para ejemplificar que los pacientes con necrosis epidérmica tóxica, síndrome Stevens-Johnson, pueden presentar en la dermis infiltrado de linfocitos, pero va a ser un infiltrado generalmente leve. Esto es importante conocerlo, ya que
solamente un estudio ha demostrado que cuando es un infiltrado denso, pues puede tener, postula que es más severo que si tuviera un infiltrado leve, pues postula que la enfermedad es un poquito menos severa. Pero la verdad es que lo que encontraron en este estudio no no ha sido reproducido en otros estudios, por lo tanto se ha observado que la histopatología no sirve como para diferenciar necrosis epidérmica tóxica de síndrome de Stevens-Johnson, ni tampoco como un factor en el que nosotros podemos saber la severidad de esta enfermedad y las secuelas que vaya a dejar. Sí, muy importante comentar, aprovecho para decir que en la histopatología se debe de realizar inmunofluorescencia, ya que la inmunofluorescencia nos va a ser útil para descartar otras patologías que pudieran llegar a confundirnos, y que por eso la inmunofluorescencia nos va a servir para hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, en cuanto a manifestaciones clínicas, bueno, pues tenemos primero, hay que recordar que todas las farmacodermias, como síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, síndrome de Gress, o sea, exantema maculopapular, todas ellas tienen una temporalidad, es decir, un momento en el que se tomó el fármaco, un tiempo sin lesiones, después comienza la dermatosis, después la resolución. Bueno, pues de la misma forma hay que saber la temporalidad de esta enfermedad, de tal forma que tenemos que se tiene la ingesta de medicamento y después de 1 a 3 semanas empieza la dermatosis, sabiendo que días antes de la dermatosis pudiera nuestro paciente presentar pródromos, sobre todo fiebre, conjuntivitis, afección también faríngea con dolor al deglutir, anorexia, puede tener tos, rinorrea, malestar general, y posteriormente de unos 2 a 3 días, ahora sí empezar con la dermatosis. Y esta dermatosis se ha observado que puede llegar a durar días, porque así lo mencionan los artículos. En general, por ejemplo, aquí pongo un artículo que menciona cuántos días de estancia hospitalaria estuvieron, y vemos cómo en general duran de 2 a 3 semanas hospitalizados, que es más o menos lo que puede llegar a empezar a verse la recuperación o la reepitelización del paciente. Entonces estas son las 3 fases que vamos a observar en los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica. Y vamos a ver que el principal sitio donde llega a haber afección, como vemos en esta gráfica, pues son mucosas. Por mucho las mucosas están generalmente afectadas. De hecho, si un paciente nosotros pensamos que tiene síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, y no tiene afección en mucosa, sobre todo mucosa oral, hay que dudar del diagnóstico, porque muchas veces presenta lesiones en mucosas. Y cuando presenta lesiones en el resto de la piel, sobre todo lo hace en el tronco, aunque también extremidades y cabeza y cuello también pueden llegar a estar afectados. Como observamos en esta imagen, vemos que la afección cutánea debe ser grabada dependiendo. Si tiene menos del 10% de afección, se considera síndrome de Stevens-Johnson. Si tiene más del 30% de afección, se va a considerar necrosis epidérmica tóxica, y si tiene entre el 10 y 30, va a ser un síndrome de overlap entre síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Aprovecho aquí para comentar 2 cosas. Número 1, para que veamos cómo es en piel, es el pecho o el tórax el sitio más afectado, pero el resto también puede llegar a presentarlo. Y número 2, para nosotros hacer esta evaluación del porcentaje de afección cutánea, pues se tiene que tomar en cuenta solamente aquella piel que está necrótica. Y por piel necrótica vamos a entender que es aquella o que ya presenta una ampolla, o que ya presenta erosión, es decir, que ya ni siquiera vemos la ampolla, el techo de la ampolla, o a lo mejor vemos la mácula, pero sí tiene signo de Nikolsky. Es por eso que nuestro paciente, el caso clínico que les comentaba inicialmente, como solamente tenía en ciertas áreas Nikolsky, pues todavía no podíamos decir que tenía superficie corporal afectada tan abundante. Posteriormente, ya sabíamos obviamente que ese paciente, todas esas lesiones muy probablemente iban a evolucionar y se iban ahora sí a desprender, pero teóricamente se dice que solamente estas 3 criterios son para decir que es una piel necrótica. Ahora, ya dijimos en dónde se manifiesta y cómo que es nada más la piel necrótica la que va a contar para el porcentaje de superficie corporal afectada. Pero vamos a ver ahora cómo se va a manifestar. Bueno, pues inicia con máculas eritematosas. Estas máculas eritematosas generalmente las personas las refieren como una piel no dolor. Algunos sí lo mencionan como dolor, como nuestra paciente, pero más bien como una piel sensible.
Así lo dicen. Y después de horas a días, esta mácula eritematosa evoluciona a ser el color es un poquito más opaco, más café, más gris. Y aquí sí que ya observamos de una forma más evidente Nikolsky si nosotros realizamos esta prueba. Posteriormente, esta piel necrótica empieza a llenarse de líquido y vamos a ver ahora sí la ampolla, que generalmente son ampollas flácidas, por eso son se pudieran llegar a desprender, y vemos un signo que se llama el signo de Asboe-Hansen, el cual si tenemos nosotros la ampolla y la presionamos, vamos a ver cómo ese líquido que está en la ampolla, vamos a decir que se va hacia los lados, como que se desparrama, vamos a decirlo, y va a desprender la piel de la periferia de la ampolla. Eso es el síndrome de Asboe-Hansen. Y posteriormente, ya cuando esta ampolla se desprende, pues vamos a ver solamente la erosión. Entonces podemos encontrar todas estas manifestaciones cutáneas en nuestro paciente. Y vamos a verlo ahora en imágenes. Por ejemplo, aquí vemos las máculas que les decía eritematosas, y acá vemos ya que aquí mismo vemos cómo tiene cierto desprendimiento, pero todavía no empieza a desprenderse. Hasta aquí ya vemos que más bien es no tanto eritema, sino más opaco, más café, más gris. Y aquí sí que vemos fácilmente que como toda esta piel, si bien aquí ya está desprendida, aquí si hacemos Nikolsky, pues nos va a venir toda esta piel, ¿verdad? Entonces, nada más para ver la diferencia de una fase temprana a una fase un poquito más tardía en adultos, pero en niños es exactamente igual. Vemos como primero empieza con estas máculas eritematosas un poquito violáceas, y posteriormente ya vemos cuando se tornan más oscuras y con el desprendimiento que observamos aquí en niños. Ahora, no solamente se afectan la piel, ya dijimos que lo más frecuente es que se llegue a afectar mucosas, y vemos aquí en esta gráfica cómo la mucosa más afectada es sobre todo la mucosa oral, pero no nada más la oral. En segundo lugar también vemos cómo es la ocular, y aquí postulan también la perianal. Sin embargo, no solamente son estas, como observamos aquí en esta gráfica, vemos cómo hay otras áreas también que están afectadas, como nariz, orejas, genital, ano, pero esto en menor proporción. Ya dijimos que sobre todo es cavidad oral y ocular. Vamos a manifestar las manifestaciones agudas, por así decirlo, en cuanto a ojos, va a tener queratoconjuntivitis, úlceras corneales, también vamos a ver blefaritis, entre otras manifestaciones. Muy importante saber que oral es la más frecuente y ocular es la segunda en frecuencia. Sin embargo, la ocular es la que más secuelas incapacitantes puede llegar a generar. Ahora, aquí vemos ejemplos de las afecciones a mucosas. Aquí vemos un niño y aquí vemos a dos adultos, nada más para que veamos cómo las manifestaciones en mucosas también se presentan por igual en niños y en adultos. Y observamos cómo se caracteriza por eritema en las tres, y no solamente eso, sino además vemos cómo ya comienza con erosión, costras hemáticas, inclusive también aquí una pequeña, y conjuntivitis acá en ojos. Entonces veamos que la manifestación en mucosas puede ser hasta el 90% de las ocasiones. Por eso lo que les decía, que si nosotros pensamos en necrosis pérmica tóxica Stevens-Johnson y no tiene afección en mucosas, hay que dudar de ese diagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Bueno, pues hay que tomar en cuenta varios parámetros. Número uno, la clínica es muy importante, que es la que ya dijimos, la que ya mencionamos, la clínica cutánea y la mucosa. Ya que tenemos esta clínica, bueno, con antecedente del fármaco, etc. Ahora sí, se tiene que confirmar con histopatología, ya dijimos necrosis de la epidermis, un infiltrado leve, y corroborar con inmunofluorescencia, porque ya dijimos que hay ciertas enfermedades ampollosas autoinmunes que en la inmunofluorescencia es positiva, a diferencia de necrosis pérmica tóxica síndrome Stevens-Johnson, la cual es negativa. Se confirma con esto, y hay ciertos estudios que han postulado que la serología sirve como es de utilidad en el diagnóstico, sobre todo la granulicina y Fas ligando, que esto ya los expliqué cómo participan en la fisiopatología, pero también se ha postulado la interleucina 15. Aquí nada más quiero comentar que estos primeros dos se ha observado cómo inclusive se ven aumentados de forma sérica días antes, 2 a 3 días antes de empezar el desprendimiento cutáneo. Por lo tanto, hay quienes han tomado la granulicina como un factor predictivo, como un factor diagnóstico y como un factor también de severidad, el hecho de encontrar la granulicina elevada de forma serológica. La Fas ligando se ha asociado sobre todo para diferenciar este exantema de los exantemas virales, y la interleucina 15 sobre todo también se ha asociado a severidad. Bueno,
En cuanto al el diagnóstico etiológico, es decir, para saber qué fármaco fue el que causó en nuestro paciente el síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica, bueno, si bien el gol estándar es la reexposición, pues la reexposición no vamos a reexponer a nuestro paciente al fármaco, pues porque va a presentar otra vez la severidad de esta dermatosis y con todas las complicaciones y probable mortalidad que llega a presentar. Por lo tanto, si bien este es el gol estándar, no se realiza. Y ya comenté también en síndrome de Dres o exantema creo que es síndrome de Dres en la clase, ahí pueden ver cómo se puede llegar a hacer prueba del parche o prueba de transformación de linfocitos. Esta prueba del parche dijimos que es reexponer de forma cutánea con muy poquito medicamento al paciente, o la prueba de transformación de linfocitos es una prueba que se hace in vitro. Sin embargo, si bien para otras dermatosis, farmacodermias, perdón, se ha postulado que tienen una sensibilidad y especificidad más o menos como del 50, un poquito más elevada, para la necrosis epidérmica tóxica y para el síndrome de Stevens-Johnson se ha observado que no tienen tan buena sensibilidad, por lo tanto no es útil. Y se podían llegar a hacer estudios de farmacogenómica, estos que les comentaba, sobre todo con el HLA, para saber si la población es más susceptible o no, pero pues estos estudios de farmacogenómica no están hechos en todas las poblaciones, por lo tanto no está tan accesible en todos los hospitales. Entonces, con esto concluyo diciendo que más bien el fármaco que nosotros ¿cómo vamos a saber qué fármaco fue el que generó en nuestro paciente su enfermedad? Pues más bien va a ser nuevamente por clínica, por el interrogatorio que nosotros hagamos y porque ya dijimos por la probabilidad que hay de cada fármaco que ya está establecido que pudiera llegar a haber generado a nuestro paciente. No sé si nuestro paciente, por ejemplo, a lo mejor la paciente que presente tuvo el ingesto de carbamazepina, pero también a lo mejor también tomaba omeprazol y también tomaba un AINE porque de repente le dolía la cabeza. Bueno, pues nos vamos por probabilidades y vamos a saber que si el nuevo fármaco fue la carbamazepina y aparte si tomamos 6 tabletas y además dijimos que de los anticonvulsivos aromáticos son los más frecuentes, pues vamos a pensar que es la carbamazepina y no el resto, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es por clínica, ¿verdad? De forma habitual es como llegamos al diagnóstico etiológico en esta enfermedad. Ahora, hay que hacer también diagnóstico diferencial, porque no es tan sencillo como decir, bueno, este paciente tiene estas lesiones que ya vimos en la clase y entonces es necrosis epidérmica tóxica. No, sino que, por ejemplo, en adultos hay que diferenciarlo de esta enfermedad que se llama eritema multiforme, que de hecho anteriormente eritema multiforme se pensaba que era parte del síndrome Stevens-Johnson necrosis epidérmica tóxica. Se pensaba que era eritema multiforme, posteriormente síndrome Stevens-Johnson, posteriormente necrosis epidérmica tóxica. Sin embargo, ya se observó que eritema multiforme es una entidad aparte, sobre todo causada por virus del herpes, y tiene otras etiologías, pero esta es la principal. Y se ha observado que aquí la diferencia es que si bien puede llegar a afectar mucosas, pues sobre todo y puede llegar a tener ampollas también o afección cutánea, sobre todo lo hace en menos del 10% de la superficie corporal y se caracteriza por afectar zonas distales, palmas y plantas, y cuando lo hacen palmas y plantas lo hace en forma de tiro al blanco. Entonces esa es una forma de diferenciarlo, además que la histopatología, su infiltrado sí es más denso. Este es uno de los diagnósticos diferenciales. Otro de los diagnósticos diferenciales son las enfermedades ampollosas. Aquí les pongo el pénfigo, sobre todo pénfigo vulgar, pénfigo paraneoplásico, el cual si bien las enfermedades autoinmunes ampollosas pueden llegar a presentarse también, como su nombre lo dice, con ampollas, inclusive en mucosas, como en el síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica. La diferencia aquí es sobre todo en la histopatología, que aquí va a tener la inmunofluorescencia directa e indirecta elevada, positiva, dependiendo qué otra enfermedad estemos nosotros pensando. Por ejemplo, podemos pensar en EVA, podemos pensar también en lupus eritematoso sistémico ampolloso, enfermedad lineal por IgA, podemos pensar, como les digo, en pénfigo, tanto vulgar como paraneoplásico. Todos estos van a tener inmunofluorescencias positivas. Ahora, también manifestaciones orales, hay que hacer diagnóstico diferencial. Aquí les quiero mostrar un caso que me llegó a un hospital de aquí de Saltillo, hospital universitario. Me interconsultaron porque una paciente de 56 años de edad presentaba estas lesiones en la mucosa oral y querían saber si era, como estaba recibiendo fármacos, pues si era un síndrome de Stevens-Johnson. Sin embargo, con el antecedente de esta paciente, al interrogarla, se sabe que esta paciente tenía 6 meses con uso de metotrexate. El metotrexate sabemos que es un antifolato, perdón, y pues
se tiene que sustituir, no solamente dar metotrexate, sino que además cuando uno da metotrexate hay que acompañarse de ácido fólico precisamente para no presentar las reacciones adversas que el metotrexate pudiera llegar a presentar. Y a esta paciente le estaban dando metotrexate sin sustituirle el ácido fólico, y hay una entidad que se le conoce como mucositis que está generada por el metotrexate, y pues así a nuestro paciente se sospechó de esto y le empezamos a sustituir con ácido fólico, y vemos como a los 7 días ya presentaba repitilización de su mucosa oral. Entonces esta es una de las entidades en boca que hay que hacer diagnóstico diferencial. Y no solamente eso, sino también hay un síndrome de Fuchs, que este síndrome anteriormente se pensaba que era un síndrome de Stevens-Johnson con solamente afección oral, sin afección a la piel, pero ya se observó en estudios recientes que más bien como este síndrome se asociaba generalmente a micoplasma, más bien ya se quedó como una entidad generada por micoplasma, y se hizo una diferencia de síndrome de Stevens-Johnson. Entonces también esta mucositis por micoplasma también hay que tenerla en mente como diagnóstico diferencial cuando veamos lesiones cutáneas. En niños, el diagnóstico diferencial más importante a realizar es síndrome de piel escaldada por estafilococo, el cual se presenta también, sobre todo en menos de 3 años de edad. También se presenta con erosiones, también se presenta con ampollas flácidas y también con eritema, como lo observamos aquí en estas imágenes, sabiendo que aquí son más bien las toxinas del estafilococo el que está generando este desprendimiento cutáneo. Ahora, nuestros pacientes pueden llegar a presentar complicaciones de forma aguda, por eso es muy importante estar bien atentos y bien alerta de ellos. La principal complicación, o la que hay que tener en mente, ya dijimos que nuestros pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, se mueren por sepsis. Por lo tanto, hay que estar al pendiente de la temperatura de nuestros pacientes. Entonces, si nuestro paciente con síndrome de Stevens-Johnson tiene fiebre, pues hay que pensar 2 cosas. Número 1, ya dijimos que como de forma prodrómica puede presentar fiebre. O número 2, hay que pensar que nuestro paciente está comenzando con bacteremia y sepsis. Por lo tanto, se han postulado ciertos marcadores para saber si esa fiebre, o si más bien si nuestro paciente tiene mayor probabilidad de presentar sepsis, y se ha postulado que la hemoglobina menor de 10, tener una enfermedad cardiovascular o tener una afección del más del 10% de superficie corporal total van a ser predictivos para saber si nuestro paciente tiene mayor o menor probabilidad de presentar sepsis. A esto se les da un puntaje, y de acuerdo al puntaje es la probabilidad que se tiene de presentar sepsis durante la estancia intrahospitalaria. Sin embargo, también se ha observado que la fiebre, si bien puede orientar a que nuestro paciente tiene bacteremia y sepsis, también se ha observado, y sobre todo de hecho en análisis univariables, que es más bien la hipotermia y la procalcitonina, cuando es más de un mayor o igual a un microgramo, que son factores que nos van a determinar si nuestro paciente tiene sepsis o no. Entonces, estos datos más fiebre, hipotermia, pues nos deberían de orientar a que nuestro paciente tiene sepsis. Ahí sí que hay que estar bien al pendiente, porque dijimos que esta es la principal causa de mortalidad. También se ha observado que los pacientes pueden llegar a tener afección pulmonar, y no nada más disfunción, sino también neumonía, pues, y que inclusive ha llegado a requerirse intubar a los pacientes. Complicaciones gastrointestinales. Si nuestro paciente comienza con disfagia, pues hay que pensar que nuestro paciente puede llegar a presentar úlceras o erosiones esofágicas. Si tiene dolor abdominal, hay que pensar que nuestro paciente tiene perforación de divertículos, que también se ha observado en este tipo de pacientes. Pacientes pueden llegar a presentar falla renal aguda, inclusive llegar a requerir diálisis. Algunos solamente han referido hematuria. Complicaciones endocrinas, sobre todo en cuanto a la secreción de la insulina. Se ha observado en general, por esto que estoy diciendo, pues falla orgánica múltiple, pues en la mayoría de nuestros pacientes con trastorno hidroelectrolítico, precisamente esta falla orgánica, y aparte por que presentan nuestros pacientes hipercatabolismo, pues por esta piel que está desprendida, y pues con el afán de nuestra piel de querer regenerar la piel, pues empieza en hipercatabolismo. También algunos artículos han comentado que los pacientes pueden llegar a tener edema cerebral. Entonces, estas son las complicaciones
que hay que estar bien al pendiente de nuestros pacientes. Es por eso que como tienen muchas complicaciones, tienen manifestaciones clínicas cutáneas, tienen manifestaciones clínicas en mucosas, pues ha observado cómo son múltiples las especialidades las que se han tenido relación o que se aconseja que traten a esta enfermedad. Sobre todo, pues aquí como vemos, dermatólogos, los nutriólogos, los que ya comenté de otorrinolaringólogos, y pues en general muchas especialidades deberíamos de estar bien al tanto o tener en mente las características de síndrome Stevens-Johnson necrosis epidémica tóxica, sabiendo que el tratamiento se va a dividir en tres. Número 1, en retirar el fármaco. Esto es lo más pronto posible, esto es lo más importante porque mejora el pronóstico. Número 2, tratamiento local. Y número 3, tratamiento específico. Tratamiento general y tratamiento específico. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, quiero comenzar diciendo, o el general, es que se recomienda que a nuestros pacientes los traslademos a unidad de cuidados intensivos, a una unidad de quemados, porque sí se ha observado que la sobrevida mejora cuando el paciente es atendido en este sitio, a diferencia de si se trata en sala general. Hay que procurar que el sitio donde esté nuestro paciente tenga una temperatura de entre 30 y 32 grados centígrados y tener un adecuado control de líquidos y electrolitos, tratando de llevar a nuestro paciente a una diuresis entre 0.5 y 1 mililitro por kilogramo por hora. Aquí les pongo las calorías en cuanto a nutrición, que hay que estar al pendiente, porque ahí dijimos que nuestro paciente tiende a estar en un estado hipercatabólico, y la solución que se ha postulado que puede llegar a ser útil. Del resto de tratamiento local voy a hablar más adelante. Quiero comenzar con el tratamiento sistémico diciendo que no hay ensayos clínicos que digan cuál es el mejor o peor tratamiento para los pacientes, pero voy a tratar de ejemplificar a través de ciertos estudios cuáles son los que se han postulado que han tenido mayor sobrevida cuando se les da a este tipo de pacientes. Vamos a decir tres principalmente: inmunoglobulina, inmunomoduladores y los esteroides. Se ha postulado que la inmunoglobulina interviene ya inhibiendo la vía Fas ligando, y por lo tanto no va a haber la apoptosis que ya explicamos en la fisiopatología de los queratinocitos. Hay ciertos artículos que proponen que la inmunoglobulina disminuye la mortalidad. Lo pongo en verde. Estos artículos son los que mencionan que disminuyen la mortalidad. Sin embargo, hay otros artículos que refieren que aumentan la mortalidad de Stevens-Johnson necrosis epidémica tóxica. Entonces todavía está controversial el utilizar inmunoglobulina. Sí se ha observado que la mayoría dice que si bien detiene la progresión de las lesiones. Ahora, ¿a qué dosis? Si bien la dosis que se ha postulado en la mayoría de los artículos es de 3 gramos por kilogramo por día por 4 días, la verdad es que hay artículos que mencionan desde 1 gramo hasta 5 gramos. Algunos artículos mencionan que entre mayor dosis la sobrevida es mejor. Sin embargo, hay otros estudios que han comparado dosis bajas con dosis altas y han observado que no hay diferencia. Por lo tanto, bueno, eso es lo que hay hasta ahorita en la literatura. En cuanto a los inmunomoduladores, sobre todo los anti-TNF-alfa, ya vimos cómo participan también en la fisiopatología. El infliximab y el etanercept se han postulado que pueden llegar a tener cierto beneficio el utilizarlos en esta enfermedad. Y de los otros inmunomoduladores, la ciclosporina a una dosis de 3 a 5 miligramos por kilo por día por 10 días, y después otros días a una dosis menor, es la única que se ha observado que puede llegar a tener cierto beneficio en esta enfermedad. Ya se ha estudiado también la ciclofosfamida, la talidomida. Sin embargo, estos no se ha observado que tengan mejoría o que tengan beneficio en necrosis epidémica tóxica síndrome Stevens-Johnson. Y por último, los esteroides. Observamos, si bien de forma tradicional se ha observado que pueden llegar a tener aumento en la mortalidad en síndrome Stevens-Johnson, la evidencia no ha sido suficiente para demostrar que se deben de utilizar necrosis epidémica tóxica. Lo que sí se ha observado es que reducen el tiempo de la fiebre y la duración del exantema. Esto es lo que habitualmente se ha postulado, y se han dicho muchas dosis, tanto con dexametasona como con metilprednisolona, que fue lo que nosotros le dimos a nuestro paciente, tanto en solamente utilizar el esteroide o combinado, por ejemplo, con ciclofosfamida, con algún otro medicamento. Sin embargo,
Me gustó este metaanálisis realizado en el 2017 por esta revista, en el cual incluyó a 96 estudios con 3.248 pacientes y observaron cuál fue el tratamiento dados a estos pacientes y vieron que por mucho era el tratamiento de sostén, el que ya comentamos ahorita, mantener en estado en unidad de cuidados intensivos o unidad de quemados con el reemplazo calórico, el trastorno de corregir líquidos y electrolitos, o sea, nada más tratamiento de soporte, prevenir la infección, etcétera. Y este fue el principal tratamiento dado a estos pacientes. Sin embargo, de ahí se dio también en segundo lugar esteroides, en tercer lugar inmunoglobulina y en cuarto lugar, en cuarto lugar ciertas combinaciones, pero también la ciclosporina. Y lo que observaron fue que si compararon el tratamiento de soporte con esteroides, vemos como en el metaanálisis sí hubo un beneficio o evidencia que apoyara el uso de esteroides, como lo observamos aquí, no siendo así para la inmunoglobulina. Cuando lo compararon contra el tratamiento de soporte, vemos como no hubo diferencia. Por lo tanto, este artículo menciona que los esteroides, también la ciclosporina, ya no les pongo aquí la gráfica, tienen, sí se tiene beneficio para utilizarlo en estos pacientes. Entonces, concluyendo el tratamiento sistémico específico, pues nada más quiero decir que estos tres medicamentos tienen artículos que apoyan, otros artículos que dicen que no tienen tanto beneficio. Lo que sí de ley hay que darles tratamiento de soporte, eso está bien establecido. Bueno, en cuanto al tratamiento local, esto sobre todo para piel y mucosas, pues tiene tres principales objetivos. Número 1, prevenir la pérdida de calor. Número 2, prevenir las infecciones. Y número 3, prevenir las cicatrices. Para la piel se han postulado apósitos antiadherentes, o utilizar apósitos antiadherentes o utilizar gasas vaselinadas. Estos apósitos antiadherentes pueden ser de muchos tipos, biosintéticos por ejemplo, sin embargo son bastante caros. Entonces, por ejemplo, yo generalmente esto ya lo pongo como algo personal, utilizo más bien gasas vaselinadas, pero que están descritas en la literatura. Lo que sí está de acuerdo en la literatura es que no hay que hacer desviaciones mecánicas, sobre todo muy intensas, solamente con aseo gentil diario es suficiente. En ocasiones se tiene que hacer esto para que ciertos apósitos puedan, vamos a decirlo, pegar, pero no está recomendable, eso sí está dicho en todos los artículos. Ahora, en cuanto a remover la epidermis desprendida, hay quienes postulan que sí, hay quienes postulan que no. Los que postulan que sí dicen que se desprenda y que posteriormente se ponga un apósito. Los que dicen que no, que más bien yo estoy de acuerdo en eso, porque tiene bastante lógica, es que la piel desprendida, cuando está como la ampolla, que todavía no se alcanza a desprender, puede servirte esa piel desprendida como un apósito natural. Entonces generalmente lo dejo ahí y ya cuando ya esté a punto de desprenderse, bueno, ahora sí ya que casi esté repitalizándolo abajo, bueno, pues ahora sí termino de desprender lo otro. Yo soy más bien de esa idea de no removerlo para que nos funcione como un apósito natural. Analgesia muy importante, porque ya dijimos que estos pacientes pueden tener piel sensible, inclusive llegar a necesitar fentanil, como nuestra paciente, porque decía que presentaba mucho dolor, y esto de forma sistémica. Y para el tratamiento local, en caso de que veamos que alguna de las lesiones puede llegar a presentar alguna datos de infección, pues se propone dar mupirocina, no tanto dar sulfadiacina de plata, pues porque ya dijimos que si en ese paciente nosotros sospechamos que a lo mejor su reacción fue por sulfas, pues no darle ahora sulfadiacina de plata, porque estaríamos perpetuando la exposición al medicamento. En general, para los apósitos antiadherentes y gasas vaselinadas, perdón, el tipo de apósito antiadherente, perdón, porque como dije ya hay muchos, pues no se ha concluido en los artículos cuál es el que tiene mayor beneficio para estos pacientes. Pero bueno, por eso es que yo uso gasas vaselinadas, como les comentaba. En cuanto a las mucosas, se ha postulado el uso de sonda Foley. El uso de sonda Foley tiene el beneficio, pues además que te ayuda a cuantificar la diuresis, pues que disminuye la probabilidad de generar sinequias o cicatrices en la mucosa genital. Sin embargo, quienes no... también un factor de riesgo para presentar infecciones urinarias pues es precisamente la sonda Foley, y dijimos que nuestros pacientes mueren de sepsis, entonces pues tiene ese doble ese beneficio y también factor de riesgo pues que hay que tomar en cuenta, y que por eso hay que valorar a nuestros pacientes si se pone o no. Y muy importante, el tratamiento ocular, porque ya dijimos que el tratamiento ocular
es el que mayor incapacidad puede llegar a dar. Para el tratamiento ocular hay que nosotros se postula graduar a nuestros pacientes en 4 grupos: grado 0, 1, 2 o 3, sabiendo que el grado 0, perdón, no tiene afección ocular, por lo tanto solamente se dan lágrimas artificiales y con eso es suficiente. Pero el grado 1 es aquel que tiene ya afección conjuntival con hiperemia sin afección corneal ni afección en el margen de los párpados. El grado 2 es el que ya tiene afección corneal o conjuntival, sin embargo no tiene membranas, también puede tener afección en los párpados. Y el grado 3 es aquel que ya tiene membranas. Y dependiendo de qué grado es, se debe de dar. De ley a todos hay que dar antibiótico. En este estudio decidieron elegir dar moxifloxacino en gotas, lo mismo que esteroides en gotas. Aquí en este estudio decidieron dar acetato de prednisolona, esteroide tópico, pero para los párpados aquí dieron fluorometalona y lágrimas artificiales cada hora. Además, en el grado 2 o en el grado 3 se puede postular, además de este tratamiento, dar un trasplante de membrana amniótica, y se ha observado cómo sí han presentado mejoría dependiendo del grado ocular el tratamiento en los pacientes, sobre todo para prevenir las secuelas. Y por último quiero hablar del pronóstico. El pronóstico, se ha observado que hay una escala que se llama SCORE-10. Este SCORE-10 es el que predice la mortalidad de nuestros pacientes, sabiendo que ya dijimos que la mortalidad es sobre todo por sepsis, pero puede llegar a presentar otras causas de muerte. Este SCORE-10 es muy sencillo de realizar, ya que se necesita solamente la historia clínica, en el cual vamos a saber la edad, mayores de 40 años, o los factores de antecedentes personales patológicos de nuestro paciente, si tiene cáncer o enfermedad maligna hematológica. Vamos a ver la exploración física, si tiene frecuencia cardíaca mayor de 120 y la superficie corporal afectada si es mayor de 10. Vamos a pedirle una química sanguínea para determinar la urea y la glucosa, y vamos a tomarle una gasometría para determinar el bicarbonato. Si cumple con cada uno de estos criterios, va a tener un punto. Lo sumamos y dependiendo del puntaje, como observamos aquí, va a ser la mortalidad. Ya dijimos que en general síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidémica tóxica pueden tener mortalidad del 5 o 30% respectivamente, pero con el SCORE-10 ya nos acerca un poquito más a la verdad. Este SCORE-10 es bastante efectivo porque de los que predice, se ha observado que predice el 19.6% de las mortalidades de las enfermedades actuales, es el 20%, es decir, se acerca mucho a la mortalidad, a predecir la mortalidad. Ahora, en niños el SCORE-10 no está validado, solamente sí se ha observado que tiene menos, la necrosis epidémica tóxica Stevens-Johnson tiene menor mortalidad que en adultos, ya lo vimos en la primera diapositiva, y sí se ha observado, lo único malo es que si bien tiene menor mortalidad, sí tiene mayor secuelas en niños. Si bien el SCORE-10 no se ha validado en niños, ya se hizo un SCORE-10 pediátrico, de hecho se hicieron dos, uno A y uno B, en el que la diferencia entre uno y otro es que uno incluye si tiene trasplante de células madre. Sin embargo, ya se comparó el SCORE-10 pediátrico con el SCORE-10 de adultos y se observó que en niños el SCORE-10 pediátrico no muestra mejoría o mayor precisión que el SCORE-10 de adultos, aun cuando la frecuencia cardíaca la ajustaron de acuerdo a la edad y pues obviamente la edad de los mayores de 40 años, por lo tanto se sigue utilizando el SCORE-10, aunque como les digo no esté validado. Ahora, el pronóstico en embarazadas, la verdad es que embarazadas, muy poquitos casos reportados en la literatura hay de necrosis epidémica tóxica síndrome de Stevens-Johnson asociadas a embarazos, pero en general se ha observado que tienen la misma afección que el resto. Solamente uno de los reportes de caso se ha observado que el bebé al nacer presentó también lesiones, y hay varias teorías por las cuales se ha postulado que pudo haber también presentado lesiones. Y quiero aquí nada más comentar brevemente el caso de una paciente de 34 semanas de gestación quien presentaba toxoplasmosis y a quien le dieron tratamiento precisamente para toxoplasma, y a la semana posteriormente empezó con datos de necrosis epidémica de síndrome Stevens-Johnson, por lo que se le hizo cesárea a la paciente y se le retiró el fármaco. La paciente mejoró, sin embargo el bebé pues presentó toxoplasmosis congénita, y a pesar de que se le dio otra vez el mismo fármaco que se le dio a la mamá, se le dio por un año,
se le vigiló por un año, perdón, se observó que el niño, a pesar de haber recibido el mismo tratamiento que la madre, aún desde recién nacido, no presentó la dermatosis que la mamá sí presentó. Ahora, las secuelas dijimos que pueden ser en varios sitios. Secuelas cutáneas, sobre todo, pues puede llegar a generar hiper o hipopigmentación, puede llegar a generar cicatrices, aunque es muy poco frecuente que presente cicatrices. Muchos se han descrito afecciones en uñas como onicolisis, onicodistrofia, y también la aparición de múltiples nevos de forma súbita. Se ha reportado en piel. En ojo se ha reportado, lo más frecuente es ojo seco, y además con esta sensación de arenilla, como siempre lo describe, sin bléfaro. También se ha observado cicatrización corneal o cerosis, también triquiasis, ceguera, muy importante también comentarlo, y también fibrosis conjuntival o fotofobia pulmonar, sobre todo en cuanto a bronquitis crónica, bronquiectasias, bronquiolitis obliterante, se han llegado a reportar como secuelas a largo plazo. Afecciones en la cavidad oral también en cuanto a boca seca y con disminución por disminución de la producción de saliva y del pH, y esto las consecuencias que tiene pues después a una enfermedad periodontal, enfermedad con gingivitis y también dolor en mucosa oral, genitourinario con dispareunia por las sinequias que puede llegar a generar a la hora a la afección de la mucosa genital, estenosis en el introito, balanitis, por ejemplo, erosiones ureterales y gastrointestinales. Como ya dijimos, una de las complicaciones eran las úlceras esofágicas, entonces puede llegar a generar estas úlceras posteriormente con estenosis esofágica en ciertas áreas. Esto es lo que se ha descrito en general. En la población pediátrica son bastante similares las secuelas que podemos llegar a observar, y aquí nada más quiero ejemplificarlo con las secuelas que puede llegar a presentar. Aquí vemos un paciente con necrosis epidérmica tóxica, quien posteriormente dejó estas secuelas de esta cicatrización como lo observamos aquí en la imagen. Sin embargo, la secuela, dijimos, más importante o más incapacitante es la ocular. Por disfunción de las glándulas de Meibomian, pues va a generar ojo seco, y por alteración en la caracterización del párpado y también por deficiencia en las células madres del limbo, pues podemos llegar a observar este tipo de lesiones. Y quiero terminar diciendo, nada más este estudio, el cual se llevó a cabo del 2000 al 2017, y dividieron a los pacientes en dos grupos. En el grupo 1, que fueron durante los primeros años, y el grupo 2, que fueron los años más recientes. Ambos grupos tenían afección ocular grado 3, como el que ya vimos en la gráfica pasada. Sin embargo, al grupo 1 no se le dio un protocolo de tratamiento ocular, sino que a uno le daban una cosa, a otros otra, y así. Y al grupo 2, a ellos sí que se les dio de acuerdo al tratamiento, el que ya dijimos en la gráfica que está postulado para los grado 3. Y observaron la diferencia. Vemos aquí ojos del grupo 1 y ojos del grupo 2, y si observamos cómo el dar tratamiento ocular oportuno pues sí puede llegar a salvar la visión y el ojo de los pacientes. Por último, bueno, pues a ver qué pasó con nuestra paciente. Nuestra paciente que después evolucionó con necrosis epidérmica tóxica, tuvo infección de vías urinarias que ya demostraba en el EGO, se le dio ceftriaxona. Por tener pobre tolerancia a la vía oral, pues bueno, se le puso tuvo pobre tolerancia a la vía oral, se le puso catéter venoso central, sonda urinaria, tuvo un pequeño episodio de delirio hiperactivo, más o menos al cuarto al sexto día se le suspendió el esteroide, que fue más o menos cuando empezó a disminuir el desprendimiento. Ginecología, no le dio tratamiento específico ya que no tenía tanta afección o que fuera a ser tener probabilidad de tener secuelas. Oftalmología nada más le dejó lágrimas artificiales y tobramicina, y además pues de tratamiento de sostén con su dieta, y además del control estricto de líquidos, la curva térmica y control de electrolitos cada 24 horas. Que esto también es muy importante saber cada cuándo se tienen que tomar los estudios a nuestros pacientes. Algunos precisamente determinan que cada 2 días es una buena cantidad de tiempo para nosotros estarle tomando los estudios. Y se detuvo el desprendimiento cutáneo, como les decía, más o menos al día 7.
mejoró la tolerancia a la vía oral, comenzó a movilizarse, mejoró el estado de alerta y posteriormente aquellas bulas que tenía todavía presentes se le puncionó sin quitárselas, sino se puncionó nada más para que el líquido se saliera, vamos a decirlo así, en el sitio donde tenía ya erosiones se le ponía gasas vaselinadas. Aquí se le pusimos el recambio cada 12 horas, pero ya artículos nuevos refieren que tratemos de tardarnos un poquito más, que no sea tan frecuente el recambio de estas gasas para no dañar tanto, y se le dio de alta al 12º día de estancia intrahospitalaria. Y bueno, pues espero que esto nos haya servido pues para saber que esta enfermedad es una enfermedad que se manifiesta en múltiples áreas de nuestro organismo y en el que varias especialidades tienen que estar involucradas, sobre todo para prevenir secuelas.